Proverbios, pues, como decíamos al principio, es un libro de sabiduría que nos ayuda a entender muchas cosas de la vida. Consejos para todo tipo de gente. Y hoy estamos viendo el capítulo 13, en el cual, pues, la primera parte es un consejo para depender del Señor. Fíjate de Jehová y no te apoyes en tu propia prudencia. También vimos que algunos consejos de sabiduría con respecto al caminar diario de la vida de las personas. Y en el estudio anterior estuvimos viendo cómo Dios muestra la sabiduría a través de la creación. Cómo Dios nos muestra, ¿verdad?, de todo lo que hizo. ¿Y quién puede oponerse, no? Los mismos científicos han descubierto que la obra de Dios es maravillosa, aunque algunos sigan diciendo, ¿verdad?, que es a través de la evolución o a través de otros fenómenos que la creación fue hecha, pero más sin embargo, la realidad es que Dios les ha demostrado a través de la historia que Él es el creador. Ahora, entonces estuvimos viendo también algunas situaciones en las que los creyentes podemos, tomar la sabiduría para la vida práctica. Y ahora pues vamos a ver el versículo 27 en adelante del libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 27. Ahora, entonces, este pasaje nos va a hablar de cosas prácticas, cosas que en la vida cotidiana estamos viviendo constantemente. Y lo mejor es pues que necesitamos reflexionar cómo nosotros actuamos con respecto a estas situaciones que se dan en la vida. ¿Cuál es nuestra responsabilidad como creyentes frente a este tipo de situaciones que se dan también? ¿Y quién debe de ser la prioridad en todas las cosas? Ahora entonces, vamos a ver que también la Escritura en el Nuevo Testamento a nosotros nos instruye con mucha sabiduría, ¿no? El aspecto de la revelación del Espíritu Santo a cada escritor de la Biblia nos manejó la vida cotidiana con mucha sabiduría, y al caminar constantemente de los creyentes nos estaba marcando las fallas también. Eso es importante porque una persona puede reaccionar cuando ve que está equivocado, ¿no? Y cambiar de forma de pensar. Puede reaccionar cuando vemos que está actuando mal y cuando hay que corregir. Por lo tanto, la palabra en la primera carta a Timoteo, en la carta a Timoteo, dice que la escritura es inspirada por Dios, ¿no? Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir, donde todos estos aspectos, ¿verdad?, que se pueden emplear en la vida de un creyente a través de lo que la palabra de Dios nos enseña. También el apóstol Pablo en Efesios capítulo 5, versículo 15 al 16 nos dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Entonces, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribió este versículo y dice que nosotros debemos de andar con diligencia. ¿Diligencia en qué? La palabra andar significa la vida del creyente, el caminar del creyente. Entonces, un creyente debe de caminar en la vida con diligencia. Su andar debe ser con diligencia. ¿En qué? Ahí está la pregunta, ¿verdad? ¿En qué? Bueno, en la vida práctica, la vida cotidiana, en el quehacer diario, ¿verdad? En el actuar,
de la vida de un creyente debe de ser diferente a la actual de la vida de un inconverso, de la gente del mundo. Entonces, por eso trasciende la enseñanza que el caminar del creyente tiene que ser toda la vida con sabiduría. Pero hay veces que fracasamos, ¿no? en la sabiduría. Fracasamos porque a veces caminamos mal, ¿verdad? Nosotros somos como la luz de este mundo, ¿verdad? Que alumbra el sendero de todos los que están en tinieblas, pero a veces somos oscuridad también. Nosotros, ¿verdad? Somos la sal que debemos de darle sabor a la vida de los demás, mas sin embargo a veces hacemos lo contrario. Bien, entonces el apóstol Pablo dice, no como necios. Esto es importante, no como necios, porque un necio no concuerda con Dios, a los necios no los tolera Dios, sino como sabios. Fíjense bien, en el contraste que vamos a tener en el libro de Proverbios, hay contraste, y siempre hay, dos cosas que hay que valorar y que se oponen entre sí. Por ejemplo, la palabra necio y la palabra sabios son cosas que se oponen. El necio ve las cosas del punto de vista del hombre. El sabio creyente ve las cosas del punto de vista de Dios. Entonces, ahí tenemos que enmarcarnos, pues no como necios, sino como sabios. Es más, aprovechando bien el tiempo. Hoy en la tarde tuve la visita de un hermano que andaba trabajando desde mototaxi. Estaba ganándose un salario, pero llegó a la casa y estuvimos 2 horas platicando. Ahí la cuestión que el patrón es la mamá de él, ¿verdad? Entonces, por eso quizás no tenía mucha preocupación en cuanto a lo que podía perder en las 2 horas de ganar. Pero ¿sabe qué? ¿Para qué se acercó a mí? ¿Para qué llegó a la casa? Para investigar un montón de cosas bíblicas. Es decir, para hacer preguntas que todos aquellos, la mayoría de personas hace con respecto a la salvación, con respecto a la vida eterna, con respecto a la vida cristiana. Es decir, él dice, yo me gusta los estudios, como lo dan aquí en la iglesia de ustedes, pero tengo ciertas dudas porque yo vengo de una iglesia diferente a la que ustedes tienen ahí. Entonces, lo que valoro de ustedes es que no pierden el tiempo en otra cosa, sino más que aprovechan el tiempo en la enseñanza. Y saben, una de las dudas que quería él saber es que cómo es que la iglesia va a entrar allá en el cielo sin mancha y sin arruga. ¿Estaba aprovechando bien el tiempo, hermano, o lo estaba perdiendo este hermano ahí? Estaba aprovechando. Y va a perder quizás económicamente, de ganar más, ¿verdad? Pero estaba aprovechando el tiempo. ¿Y sabe? Fueron como 15 preguntas las que tuve que contestar. 2 horas por lo menos. Ahora entonces aprovechó el tiempo. Porque algunos ven, ahí está el pastor, vamos a platicar con el pastor, platicar de cualquier cosa. No, dice, vamos a la Biblia, hermano, porque tengo muchas preguntas que hacer. Ahora entonces, y también dice él, bueno, no es para cuestionarlo, hermano, sino porque quiero saber. Y si puede cuestionarme, hágalo de él. Porque me puedo equivocar también, pero más sin embargo, nosotros no somos cerrados aquí. Es decir, le damos la libertad al creyente de que pueda saber y participar. Ahora entonces, dice el apóstol Pablo, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Y con respecto a la enseñanza, los días son malos. Está tremenda la cosa. Estaba la última noticia que han sacado de Kaiser Luna,
que todos, bueno, hay un montón de seguidores de Kai Luna, ¿verdad? La última noticia es que apareció ayer en un video predicando que él puede meter demonios en la gente. Entonces, los tiempos son malos y la gente lo sigue. Ahora, pero una persona que dice que puede meter demonios, ¿de qué parte viene? ¿De Dios o del diablo? Del diablo. Porque solamente los seguidores del diablo pueden hacer eso, ¿no? Ahora, entonces, los tiempos son malos, porque las enseñanzas también dentro de la vida de los creyentes está siendo afectada con enseñanzas erróneas. Ahora, y sabe, alertaban ahí acerca de las predicaciones de este hombre, que últimamente, ahora, lo vemos a este hombre con actitudes de milagros, de cosas sobrenaturales y todo el mundo lo sigue por eso. Ahora, ¿puede el diablo hacer esto también, hermano? Sí, lo puede hacer. Entonces, ahí les dejamos la noticia que vimos, pero estamos hablando de sabiduría, ¿no? Pero ahora vamos a hablar de la sabiduría práctica. Y lo primero que vamos a ver es que la sabiduría te hace servicial y te hace caritativo. Es decir, el versículo 27, ¿qué dice? El versículo 27. No niegues un favor a quien te lo pida. Si en tu mano está, el otorgarlo. Si en tu mano está, hacerlo. Si hay posibilidades. O sea que no te obligas si no puedes, pero si puedes, hay un problema también. Si no lo haces, pudiendo, ¿verdad? Ahora entonces, fíjense bien, dice, no niegues un favor. ¿Y qué es un favor, hermano? ¿Qué es un favor? Bueno, un favor es una ayuda o un servicio que solicita o se presta gratuitamente a otra persona. Ese es un favor. Alguien viene y dice, mire, podría hacerme un favor. Y cuando dice, bueno, fíjense bien que uno a veces utiliza esta palabra en cuestiones que no necesitaría decir que es un favor. Por ejemplo, yo, como pasó un tiempo aquí que no había agua, entonces fui, ¿verdad?, a las autoridades allá y miren, me podían hacer un favor. Porque la gente cuando habla de favor, como que la idea, la cuestión la ven con un poco más de facilidad cuando uno va y manda. Cuando dice, quiero que me hagan esto, ya la gente se impresiona y dice, bueno, ¿y gente que viene mandando aquí? Pero no debía de pedir favor, ¿sabe por qué? Porque pagamos. Una exigencia. Debería ser una exigencia. Porque un favor es algo gratuito. Ahora, por ejemplo, hay personas que prestan dinero y alguien va a pedir prestado. Hágame un favor, préstame dinero. Ahora, pero cobran un interés de no sé cuánto, ¿no? Ahora, ¿fue favor o no? Ese no es un favor, porque se cobró un interés. Entonces, cuando es favor es que es algo gratuito. Por ejemplo, la salvación que tenemos nosotros, ¿fue un favor o no fue favor? Es un favor inmerecido, porque nosotros no tenemos que pagar nada sobre esa salvación y la vida eterna, es decir, Dios lo hizo todo. Ahora, y lo hizo no porque nosotros lo mereciéramos, sino porque a Él le plació hacerlo, ¿verdad? Dio la dificultad en el ser humano, que el ser humano es imposible de salvarse. Allí estudiamos un salmo que dice que un hombre rico le puede pagar a su hermano la tarjeta de crédito, la deuda que tiene con otra persona. En ese salmo que estudiamos, no recuerdo exactamente qué salmo fue, si el 39 o el 40, algo así. No fue el 40, pero por ahí, más o
menos en ese espacio. Ahora, y dice que, pero difícilmente podrá comprarle la salvación. No puede comprar la salvación. Porque la salvación aún en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, ¿quién la da, hermanos? Es Dios. Y es como un favor inmerecido. La gracia, ¿verdad? Dios halló gracia con ciertas personas. Y Dios halló gracia en el Antiguo Testamento con ciertas personas para salvarlas, pero algunas no alcanzaron la gracia. Porque no dependió de Dios y no dependió de ellos. Ahora, entonces, también en este tiempo, Dios ofrece la gracia, el regalo gratuito de la salvación a todas las personas, pero la gente la rechaza y dicen que no. Ahora, entonces, no niegues un favor a quien te lo pida. Ahora, bueno, nosotros como creyentes tenemos una mayor responsabilidad que los inconversos. ¿Sí o no? Tenemos, porque se supone que nosotros somos ¿quién? Los hijos de Dios. Ahora, pero hay inconversos que para hacer favores son mejor que los creyentes. Sí, hay. Mire, yo recuerdo, no sé quién le estaba contando que allá en mi pueblo había un señor que vivía en una montaña. Y cuando uno iba a traer leña, pasaba a ir por la casa de él y le decía, don Berna, ¿no cree que me hace el favor de regalarme un tercio de leña? Sí, decía él, ustedes pueden cortar la leña, pero que sean los árboles secos, los que están verdes. Ustedes corten la leña del árbol seco, llévenla. Entonces, y a veces uno pasaba por esa casa y le decía, muchas gracias, aquí llevo el tercio de leña, mire. Fíjate, le decía. Entonces, y uno, ¿qué pasó pues? ¿Qué será que? Entonces, a veces venía con unos 2 o 3 huevos o con un pedacito de cuajada, llevados para el camino. Le ponía además de la leña un pedacito de cuajada o unos huevos, pero este hombre no era creyente. Ni siquiera se imaginó, bueno, en esa montaña ni siquiera nadie le predicó de Dios y del Evangelio. Ahora, pero ese hombre siempre tenía para dar y tenía dinero, no era pobre, tenía mucho ganado y tenía grandes gallineros ahí, ¿no? Entonces él compartía con la gente pobre. Ahora entonces, pero ¿quiénes deben de ser la prioridad para hacer un favor? Somos nosotros los creyentes. Bien, ¿y quiénes deben ser a quiénes debemos de ayudar en primer lugar? ¿A quiénes? A los hermanos en Cristo. A los hermanos en Cristo. Dice en Gálatas 6:10. Gálatas 6:10. Así que entonces hagamos bien a todos según tengamos oportunidad. Dice que la palabra dice a todos, a quienes incluye, a inconversos y a creyentes. Pero miren lo que dice la segunda parte del versículo. Y especialmente a los de la familia de la fe. Especialmente a los de la familia de la fe. Es más, a veces nosotros nos quedamos cortos con el guacá, ¿verdad? ¿Verdad? Nos quedamos cortos. Porque solo comida necesita una persona. Y más que últimamente casi que solo trae arroz y azúcar. ¿Y cómo podemos hacer una sopa con azúcar y arroz, hermano? ¿Verdad que no se puede hacer una sopa de arroz y azúcar? Es decir, está bien, los hermanos yo las admiro, las hermanas que dan, pero hay que combinar frijoles, aceite, arroz, ¿verdad? Y si trae azúcar, café. Y para hacerlo completo, ¿no? Para que no esté tan mal, ¿verdad? Pues sí, porque ya así ya se puede combinar el café con el azúcar, ¿no? Ahora entonces,
pero hay que hacer de esa manera, ¿no? Ahora nos quedamos cortos en el sentido porque a veces hay hermanos que tienen necesidad de otras cosas. Por ejemplo, hay hermanos que tienen necesidad de que alguien los lleve en emergencia a un hospital, ¿verdad? Vale $30, sí. Viaje. Ahora entonces hay hermanos que tienen la necesidad de que alguien, los que andan alquilando no se quedan donde no tienen donde vivir, hay que a ver, de batallar, de conseguir, ¿no? Ahora entonces, pero también no solamente representa el ayudar a la gente, representa algunas responsabilidades, ¿no? Y algunas dificultades, responsabilidades, dificultades. Yo antes, todos los pastores de esta iglesia me mandaban a la gente a mí. No les dijeron que ayuden en la iglesia bautista. Me los mandaban. Y los hermanos de la iglesia me los mandaban a mí también, ¿verdad? Y entonces, en una de esas me mandaron un narcotraficante. Me lo mandó un pastor. ¿Verdad? Él se quitó al hombre de encima y me lo mandó a mí, ¿verdad? No, ahí te van a ayudar. Y el hombre, ¿no? Me dijo, quiero $50. Y nosotros no conocíamos los dólares porque era el tiempo de colones, ¿verdad? No, mire, le digo, aquí nosotros no tenemos dólares y $50 para nosotros representa una gran cantidad de dinero. ¿Y para qué quieres $50? Tengo que pagar un pasaje en el avión para viajar a Belice. Si no llego a Belice ahora, me muero. Y le va a quedar en la conciencia a usted, que si no me ayudó y me muero, le va a quedar en la conciencia que pudo hacer, salvarme la vida y no me la salvó. Llevaba aquí abierto una gran operación lleno de drogas. Le dicen mula a eso, parece, ¿verdad? Era una mula. Ahora, ¿pero quién le mandó a meterse la cosa ahí? ¿Quién no? No, me dice, usted me salva, yo lo voy a hacer rico, man. No. Ahora, ¿sabe qué? Tomen estos 5 colones, vayan en el bus a San Miguel, allí van furgones para Guatemala. Tal vez logra llegar. Entonces, llegaron los 5 colones, ¿no? Pero qué tremendo, ¿no? Y yo no tenía $50 ni para ti, ¿verdad? Ahora entonces, un gran desafío, ¿no? Que muchas veces, y así mucha gente llegaba, un hombre me dijo, me acaban de asaltar, deme para pasaje hasta los consonantes, yo le voy a traer un venado de regalo a llegar a la... No, le dije, ¿y sabe qué? Cuando uno ve a gente que debe decir, no espere nada. Es un favor, no espere. Ahora entonces, y resulta que la responsabilidad de nosotros como creyentes con nosotros creyentes es de hacerle un favor. Y cuando usted le haga un favor a un hermano, no le cobre. No le cobre porque entonces no va a hacer favor. Ahora los creyentes podemos hacer bien a todo lo que podemos cuando tenemos la oportunidad, pero especialmente a las familias de la fe. Ahora, fíjense bien que en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 17 dice, pero el que tiene bienes de este mundo, y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Pues si alguien, por ejemplo, y está hablando de creyentes aquí, porque Juan, ¿a quién le mandó esta carta? ¿A creyentes? Dice, pero si el que tiene bienes de este mundo, ahora, y ve a su hermano tener necesidad y no le presta ayuda,
Ahora entonces, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Y una de las cosas que debemos de ver aquí, hermanos, es cómo Dios nos amó a nosotros. Para poder ver a nuestro hermano, primero miremos a Dios, cómo nos amó a nosotros, ¿verdad? No lo merecíamos, pero entonces Jesús vino a esta tierra, aún si mereciendo, nos hizo ese favor inmerecido, darnos la salvación y la vida eterna. Ahora entonces, ¿cómo dice aquí que un creyente, ¿verdad?, tiene esa posibilidad de ayudar y no lo hace? Y vamos a ver el siguiente versículo que todavía implica un poco más. Ahora, fíjense bien, me gusta lo que hicieron las iglesias de Asia Menor cuando ofrendaron, levantaron una ofrenda. Fíjense bien, en Romanos 15:26 dice: porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pero ¿saben por qué? Porque este pasaje concuerda con segunda carta a los Corintios, capítulo 7. Ahora, los hermanos de Acaya quisieron colaborar en esta ofrenda. ¿Y sabe qué? ¿Qué fue lo que hicieron estos hermanos para ayudar? No tenían, pero comprometieron días de trabajo. Mira, te voy a ir a trabajar, dame un pito adelantado ahí, voy a ir a trabajar, pero necesito, como que dijéramos nosotros, necesito $20, te lo voy a deber y te lo voy a pagar con trabajo, pero dámelo, voy a ofrendar. Ahora, nosotros ofrendamos de qué, hermano? De lo que tenemos. Estos ofrendaron de lo que no tenían. De lo que no tenían. Ahora entonces, y así de esa manera, con todas estas iglesias pobres, Pablo recogió un dinero y lo envió a Jerusalén para la gente pobre. Y era la iglesia madre. Se suponía que en la iglesia madre, ¿verdad?, debía de haber más, ¿verdad?, pero estaban arruinados. Ahora entonces, y a nosotros una vez a esta iglesia le dieron un diploma por el diezmo que le daba a aves. Dieron un diploma de reconocimiento porque fue la iglesia que dio más. Pero había iglesias con más gente allá en Occidente, de 300 miembros, y no daban. Entonces significa que el hermano no da pues, el que tiene abundancia, da el que quiere, ¿verdad? Y que tiene, ahí también quiero aclarar esto, hay hermanos que tienen el don de dar. Tienen el don de dar, no piensan dos veces por dar lo que tienen, pero hay hermanos que no tienen el don, les cuesta, ¿sí? Hay hermanos que les cuesta dar, es decir, casi a la fuerza, se les saca, ¿verdad? Así como en la iglesia católica tienen una vara con una gorrita roja allá en la punta, ¿verdad?, y la paran sonando, ¿verdad? Vaya de eso. Y si no echa usted, no se la quitan enfrente, ¿no? Eche. Pero el mejor para pedir ofrenda es Cantinflas. Porque Cantinflas, no ando suelto, no, o sea, aquí se lo cambiamos. Y le quitó el billete al alcalde, un billete grande, lo cambió y se la dio a una mujer pobre. No, aquí está el huerto de la mujer pobre, es una moneda, aquí está el huerto. Y es que es una moneda, le di, no, es que yo sé lo que estoy haciendo, agarra el huerto. No, ese sí es bueno para eso, ¿no? Ahora entonces, resulta que entonces necesitamos aprender a valorar estos principios, hermano.
Porque estos proverbios, ¿para quién fueron escritos? Para una generación joven de judíos. Recuerda que en el área que estamos estudiando los proverbios es para una generación joven. Ahora entonces, y estaban enseñándole los sabios que escribieron, o el sabio que fue Salomón escribiendo estos proverbios, a aprender a dar, ¿verdad? A aprender a dar. Y miren lo que dice el siguiente versículo. El siguiente versículo. Proverbios capítulo 3, versículo 28. Nunca digas a tu prójimo, vuelve más tarde, te ayudaré mañana, si hoy tienes con qué ayudarla. ¿Creen ustedes que en la vida práctica se llega a esto, hermano? El que no quiere darle, no, hoy no tengo, mañana venir, mañana llega y lo mismo le dice, ¿no? Entonces el que no quiere dar. Ahora entonces, sí, pero ¿qué dice este proverbio? Si hoy tienes con qué ayudarlo, si tienes con qué ayudarlo, dice, no digas, nunca digas a tu prójimo, vuelve más tarde. Si el que busca ayuda es que ya lo necesita, ¿verdad? No lo necesita para más tarde. Imaginen que alguien llega a la hora del almuerzo a ustedes, regálenme una tortilla. Vení más tarde, ma, es que ahorita no tengo, vení más tarde. Pero si el hombre ya quiere, pues las personas, ¿no? Ya quieren. Ahora entonces, significa que hay mucha gente, ¿no? Que esto es un pretexto para no ayudar. Cuando se dice así, es un pretexto para no ayudar. Es una falta de consideración también, ¿verdad? Con el necesitado. Fíjense bien que la ley de Moisés protegía a los pobres, a las viudas, a los huérfanos y a todo este tipo de gente con la ley. Y recuerden que el contexto de los proverbios está dentro de la ley. Porque sabe que todos los demás le llevaban a los levitas los cereales y todo, diezmaban con todo lo cultivado y lo llevaban, ¿para qué? Para dárselo a los pobres. Es decir, que los levitas lo repartían. No se quedaban con eso. No es como hoy, que ahora los pastores quieren los diezmos para ellos, pero no le ayudan a nadie. Es para ellos. Compran casas caras, compran carros, compran todo, ¿no? Cosas, bueno, y algunos se dan el lujo de comprar, una casa cara para nosotros aquí en El Salvador, digamos, unos $100,000, ¿no? Pero allá en Estados Unidos una casa cara habla de millones. De millones, y hay gente hay pastores que están comprando casas de millones allá, ¿no? Ahora entonces, si alguien tiene la posibilidad de ayudar, dice el proverbista, hazlo si tienes, ¿verdad? No uses el pretexto. Ahora, para los judíos aquí representa también una exhortación, porque aún teniendo la ley, la quebrantaban, ¿no? Le negaban la ayuda a la gente. Ahora, es más, cuando Ruth, aparecemos en el libro de Ruth, que era lo que el dueño de la tierra llena de trigo, ¿verdad? O de los sembrados de trigo, ¿qué hacía este hombre? ¿Qué debería de hacer un hombre que tenía un cultivo? ¿Qué debería de hacer? Dejarlo pelar. ¿Ah? Dejarlo pelar, sin nada. Y este hombre decía, les decía a los trabajadores, vayan dejándole espigas ahí con trigo para que ella pueda recoger. Entonces, este hombre estaba ayudando a una mujer que no tenía, ¿no? Entonces, y resulta que aquí se estaba cumpliendo este proverbio, ¿no? Si tienes, ayúdame. Entonces, en los trigales había que dejar espigas ahí para que la gente que no tenía sembrado pudiera recoger. Ahora entonces, pero
si uno tiene, ¿verdad? Puede usar cualquier pretexto. Si no tiene, si no quiere ayudar, pues puede usar ese pretexto, ¿verdad? Decir, vuelve mañana, ¿verdad? Mañana te voy a dar. Ahora entonces, pero no es correcto. Entonces, veamos algunas cosas interesantes que vemos en otro capítulo de Proverbios, Proverbios 11:26. Dice, el que retiene el grano, el pueblo lo maldecirá, pero bendecirá al que lo vende. Ahora, ¿de qué trata esto, hermanos? A veces la gente, la necesidad, ¿cuál es? Que le venda. Pero hay creyentes que guardan los frijoles para venderlos más caros. Sí, se da la posibilidad, ¿no? Que hay gente que quiere hacer más dinero. Entonces, tienen los granos, el maíz y todo lo retienen ahí guardado para cuando se venda más caro. Se llama, sí, los acaparadores. Y por eso en el país han puesto una ley, ¿no? Para estar fiscalizando a estos acaparadores, ¿verdad? Entonces no es correcto. Ahora, si alguien tiene, bueno, yo recuerdo que allá en mi pueblo vendían cuartillos y medios antes de maíz y maicillo. Cuartillo, la mitad de una arroba, medio, una arroba, 25 libras. Ahora entonces, pero era un cajoncito de madera, un cajoncito de madera rasadito, era el cuartillo y rasadito, pues tenían dos cajones, rasadito era el medio. Ahora, entonces, había gente que también le gustaba ser dadivoso, ¿no? Le vendía el cuartillo ahí rasadito, pero después venían con un guacalito de morro, lo agarraban y se lo echaban encima. Un aporte más. Les regalaban. Así como antes salía un anuncio ahí en la televisión, ¿verdad? Que alguien compraba manzanas y compraba 2 canastas. Y viene el padre y le dice, dale otras ahí. Y el niño dice, tan poco dinero para tanto. Porque este tipo de personas reconoce la bondad de Dios también a través de lo que ha recibido, ¿verdad? En la cosecha. Ahora entonces, y se acuerda de los pobres. Ahora también, fíjense bien, hay una cosa interesante aquí. En Proverbios 19:17 dice, el que se apiada del pobre presta al Señor, y él lo recompensará por su buena obra. Ahora, entonces dice que si por ejemplo un pobre llega a prestar a alguien, entonces, ¿a quién le prestó? ¿Al pobre o a Dios? Aquí dice este proverbio que a Dios le presta. Ahora entonces, el que se apiada del pobre presta al Señor, y Él lo recompensará por su buena obra. Entonces, porque ¿quién pagará, hermano? ¿Quién pagará? Dios pagará. Dios pagará. Dios no se queda con nada. Dios no se queda. Bueno, entonces, Jesucristo dice, al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo niegues. ¿Verdad? Esas fueron las palabras de Jesucristo, enseñando algunos principios para el reino de Dios. Ahora entonces, en Mateo 5:42, ahora entonces, si nosotros aprendemos a ser dadivosos, la recompensa de quién va a venir? Va a venir del Señor. Va a venir Dios a recompensar, ¿verdad? Veamos otro versículo. Bueno, y también Santiago dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, comete pecado. Ahora vamos al versículo 29.
La sabiduría no hace mal uso de la confianza. La sabiduría no hace mal uso de la confianza. Aquí vamos a ver otro problema, otro tipo de gente, ¿no? Dice el capítulo 3, versículo 29, no intentes hacer daño a tu prójimo que vive confiado junto a ti. Ahora entonces aquí vemos algo interesante, ¿no? Muchas veces hay personas que están muy confiadas, no se sienten seguras a la par de otras personas, pero hay personas que meten el puñal por la espalda, ¿no? Meten el puñal por la espalda, es decir, se ve como una gran amistad, ¿verdad? Pero esa amistad es de mentira. Ahora entonces, y vemos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento personas así. Es decir, no tenemos que aún mencionar la gente del pueblo, sino aún en la Biblia hay ejemplos, ¿no? Por ejemplo, viene Saúl y tenía miedo de enfrentar al gigante Goliat. Tenía miedo, pues, y Saúl era un tipo alto y fornido, pero delante del gigante, ¿cómo quedaba? No era gran cosa, ¿no? Pero llega alguien más pequeño, David, ¿verdad? Y dice, bueno, ¿qué es lo que pasa aquí? Ah, no, que estos nos tienen intimidados aquí, ¿verdad? Y nos están insultando. ¿Y por qué no lo matan? Dijo David, ¿verdad? No, hombre, ¿y quién se atreve? Entonces, ¿y qué dan? Dijo David, ¿verdad? ¿Qué dan? Por matar a ese gigante. Y Saúl se fue de la boca, ¿verdad? Y dijo, doy a mi hija, ¿verdad? Si lo mataste, doy a mi hija. Sí, a veces andan hablando de más, ¿verdad? Y realmente quería darle la hija a David. No se la quería dar. Ahora entonces, y bueno, en el concepto de Saúl, es que David, ¿qué iba a pasar con David? Iba a morir ahí. El concepto de Saúl era ese, ¿no? Hasta le quería poner la coraza que él andaba y la espada, ni la podía. No, hombre, a fracasar ahí. Y más que el otro decía que era, ¿verdad?, que no consideraba un gran peligro a David, ¿verdad? Pero ¿qué pasó, hermano? David lo venció porque Dios estaba con él. Y quien venció ahí a Saúl fue Dios, ¿verdad? Y eso es lo que dice David. Pero ¿sabe qué pasó? En 1 Samuel 18:21, ¿qué dice Saúl? Saúl dijo, se la voy a prometer y por ella se perderá, pues lo haré caer en manos de los filisteos. Saúl entonces dijo por segunda vez a David, ahora serás mi yerno. Ordenó Saúl a sus servidores, insinúen a David, el rey te estima, también te quiere, todos sus servidores procura ser yerno del rey. Mire cómo el rey era malo, ¿verdad? Engánchelo, como decimos nosotros aquí en El Salvador, engánchelo, ¿verdad? Que no, el rey te quiere. Y eran mentiras, ¿verdad? Ahora entonces, los servidores de Saúl dijeron esto a David, el cual respondió, parece que para ustedes es muy sencillo llegar a ser yerno del rey, dice David. David no era tonto. Parece que es muy sencillo, ¿verdad? Ahora entonces, no creía muy bien David, ¿verdad? Pero se han fijado en que yo soy un hombre pobre y desconocido. Le hicieron saber esto a Saúl, lo que había respondido David, y le mandó a decir, el rey no quiere dote para su hija, sino que quiere los prepucios de 100 incircuncisos filisteos, para vengarse así de sus enemigos. Pero la intención de Saúl era hacer caer a David en manos de los filisteos. ¿Qué era lo que quería Saúl? Que mataran a David. Él no quería darle la hija. Le dice, voy a mandar a despedirle 100 prepucios de los enemigos, ¿no? Imagínense David cargando 100 prepucios pues, en una bolsa.
aquí te los traigo, rey. Pero ustedes creen que solo los prepucios le llevaba. Para mostrar los prepucios tenía que llevar el órgano completo, ¿no? Ahora entonces, y vemos que, bueno, esa era la petición de Saúl, pero viene en el capítulo 19, versos 9 y 10 dice: y vino un espíritu malo de parte del Señor sobre Saúl, y estaba él sentado en su casa con la lanza en la mano mientras David tocaba el arpa, y trató Saúl de clavar a David en la pared con la lanza, pero este se escurrió de la presencia de Saúl, y la lanza se clavó en la pared. David huyó y escapó aquella noche. Ahora entonces, ¿realmente quería Saúl que David viviera? Entonces este proverbio dice, bueno, no se preocupen, hermanos, que Dios nos está hablando. No intentes hacer daño al prójimo que vive confiado junto a ti. Ahora, Saúl le estaba mostrando cierta confianza a David, pero era falsa, ¿no? Pero la orden de Dios es no intentar hacer daño. Versículo 30, veamos el versículo 30. La sabiduría que nos hace amantes de la paz. No contiendas con nadie sin motivo, si no te ha hecho daño. No contiendas con nadie sin motivo, si no te ha hecho daño. ¿Y por qué digo este proverbio? Es que algunos creyentes somos como el fósforo, ¿verdad? El fósforo, ¿qué es lo que necesita? Solo un pequeño rozón para encenderse, ¿no? Y ya están peleando. Con tantito están peleando, ¿no? Entonces, y él dice, no contiendas con nadie, sino. Y algunos por nada, pues. Quizás por motivo, ¿verdad? Pero más sin motivo, algunos pelean. Y el proverbista dice, si no te ha hecho daño, ¿por qué, verdad? Hay algunos que dicen, me cae mal fulano, y no le ha hecho nada. No le ha hecho nada. Me cae mal fulano, ni siquiera ha platicado con él, pues. No, dicen algunos, es que la sangre de algunos es dulce, pero la sangre de algunos es amarga. ¿Sí? Es que la sangre no congenia, dicen otros, pero no congenia. No, hermanos, algunos tenemos un pensamiento equivocado con respecto a la otra gente, ¿no? Yo recuerdo que íbamos a evangelizar a un hombre y me dijeron, no le hable a ese hombre el evangelio porque lo va a sacar avergonzado de su casa. Y entonces me dijeron, no le hable a ese hombre. Y no, hombre, todo el mundo le tenía miedo, ninguno se atrevía a hablarle. Y yo entré, ¿verdad?, a la casa de él, y el hombre todo respetuoso entró, me puso una silla y me dice, ¿qué anda haciendo? Pues aquí predicando el evangelio. Pero espérame, vengo llegando de trabajar y estoy un poco sudado, voy a esperar que me enfríe un poquito para poder escucharle atentamente. Y dijo con una toalla limpiándose. Yo lo esperé, ¿verdad?, como unos 15 minutos, y se refrescó. Vaya, ahora platíqueme. Yo decía, ¿verdad?, ¿será que se está enfriando para ver qué, ¿verdad? ¿Para qué? A ver qué va a sacar. No, hombre. Entonces, y el hombre escuchó atentamente. Y cuando, después que terminamos la conversación y la presentación del evangelio, me dijo, mire, me dice, necesitaba esta palabra porque aquí yo no sé por qué nadie viene a predicarme a mí. Nadie viene a platicarme a mí de la palabra de Dios. La gente está tan necesitada, ¿no? Pero como le ven la cara, quizás, ¿verdad? La gente no puede leer los pensamientos, no, la cara le ven a la gente. Hay gente que está necesitada, no importa la cara que tenga. Ahora entonces,
Y dijo Jesucristo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Verdad? No anden peleando, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y Jesús dijo, el apóstol Pedro da este testimonio de Jesús. Cuando lo maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Eso es lo que necesitamos, ¿verdad? Eso es lo que necesitamos nosotros. Como viene la lluvia, no nos podemos ir, podemos estar toda la noche, ¿no? Y vamos a terminar con el versículo 31 y 32. Dice, la sabiduría que nos lleva al trato amigable con Dios. No envidies al hombre violento y no escojas ninguno de sus caminos, porque el hombre perverso es abominación para el Señor, pero Él es amigo íntimo de los rectos. A Dios le gusta la rectitud, ¿no? Dios no concuerda con la conducta de los hombres violentos, ¿verdad? De los hombres violentos, de esa gente que con tantito se enoja, ¿verdad? Y siempre está planeando hacer el mal. Entonces, pero Dios es amigo ¿de quién? Dios es amigo de los rectos. Entonces, Dios quiere ser amigo de todos nosotros, ¿no? A través de nuestra rectitud. Bueno, eso era un enfoque para los judíos, pero también Dios es amigo nuestro, ¿no? Y lo que está comprobado. La sabiduría derrama bendición a los hogares. Dice en Proverbios 3:33, la maldición del Señor está sobre los impíos, pero Él bendice la morada del justo. Miren qué bonito, ¿verdad? La maldición del Señor está sobre los impíos, sobre los que no son creyentes, pero Él bendice la morada del justo. Él bendice su casa, Él bendice su familia, Él bendice sus hogares, porque usted es un justo, ¿no? Ha sido comprado con la sangre de Cristo y ha sido justificado, ¿verdad? Ha sido justificado. Ahora entonces, dice otro versículo ya para terminar este capítulo. La sabiduría se burla de los burladores. Proverbios 3:34. Ciertamente Él se burla de los burladores y da gracia a los humildes. Hay gente, ¿verdad?, que por todo se burla. Por todo. ¿Y vos de dónde venís? De la iglesia. Que andás perdiendo el tiempo, ¿verdad? Ya te dieron de los aleluya, de los comes pollo y te lavaron el coco, ¿verdad? ¿Verdad? Y entonces, allá en San Gerardo yo recuerdo que había una familia de creyentes que iba a la escuela, ¿verdad? Y como yo no era creyente, hasta yo le hacía burla al cipote, ¿no? Entonces, y venía, ¿verdad?, el muchacho, y como ellos hacían pan francés, pero allá en mi pueblo no le decían pan francés, sino que le hacían pan blanco. Entonces, hagan los pan blancos, le decían, ¿verdad? Y cuando llegaban, los aleluya, come pollo, y va todos los hipotes, los aleluya, y los hipotes, todos serios y tristes, se ponían ahí a parar, todo el mundo. Yo creo que así ha sido con muchos creyentes, ¿no? Se burlaban de ellos. Hay quienes que por nada se burlan, ¿no? Y es más, no solamente los hipotes, sino que la gente adulta, ¿verdad? La gente adulta. Ahora entonces, dice, cuidado, porque Dios se burla de los burladores, pero da gracia a los humildes. ¿De qué lado estás, hermano? Debes de estar del lado de los humildes. Y para terminar, la sabiduría que hace heredar la honra. El sabio hereda la honra, pero los necios
hacen resaltar su deshonra. Es decir, un creyente que es sabio siempre va a ser honrado por su forma de vida práctica, ¿no? Honradez. La honradez es algo importante en la vida de los creyentes, algo importante. Si a usted va a la tienda y le dan más de vuelto, ¿qué es lo que tiene que hacer un creyente? Regresarlo. Más poco yo vi al pollo los pollos, ¿verdad? Y el cajero me estaba dando vuelta el billete de 20 y solamente le había dado $5. Entonces, ¿y cuánto vale el pollo? ¿Tanto? Solamente $3 estaba gastando ahí. Ajá, ¿y por qué me da tanto vuelto? Le dijo él, le agradezco porque me regresó el dinero, si no, no hubiera ganado nada. Lo hubiera tenido que reponer. No, le digo, fíjese bien, porque las cuentas debe de hacerlas cabales, porque si no va a salir perdiendo. Pero sí, pero alguien que no tiene temor de Dios, ¿qué hubiera hecho, hermano? Hoy me fue bien, me regalaron. No tiene que ser así. Bien, concluimos aquí entonces este capítulo y empezaremos el capítulo 4 el siguiente miércoles. Vamos a orar.